Muy bien, saludos a todos. Vamos a empezar con el ciclo de clases teóricas y vamos a empezar con uno de los temas que es súper importante, pero al mismo tiempo que necesita de nuestra comprensión, nuestro entendimiento para poder realizarlo lo mejor posible, en especial cuando estamos en un hospital, ¿no? Eh, es la historia clínica neurológica, que como en cualquier especialidad tiene sus particularidades, tiene su propio sistema, su propio orden, ya, y que básicamente registra toda nuestra actividad y nuestra forma de revisión. Vamos a empezar a manera de introducción. Les voy a mencionar que la historia clínica neurológica, como cualquier otro documento que va a un expediente clínico, constituye un documento médico legal. Nosotros sabemos que todo lo que está escrito en esta historia clínica es tanto información recabada de nuestra anamnesis, todo lo que el paciente nos dice y todo lo que encontramos al examen, ¿no? Así sean situaciones em, particulares que nos diga el paciente o situaciones, por ejemplo, que nos pongan en duda, o a veces cuando el paciente no nos da toda la información, nos da otro tipo de información y cambia después al día siguiente. Todo eso se va anotando y registrando. Por lo tanto, igual el contenido en algún momento puede ser utilizado, ¿no? Ya sea para una auditoría, para un proceso legal, y se van a basar mucho en lo que dice en la historia clínica, ¿no? Lo que hemos anotado, lo que hemos encontrado, lo que nos ha dicho el paciente. Por eso es importante documentar todo en la forma en el que él nos dice y nosotros el examen neurológico con nuestro lenguaje ya médico, ¿no? Con nuestro lenguaje técnico. La historia neurológica es más extensa que en las otras especialidades. Por eso y por lo mismo debe seguir un orden y un sistema, ¿ya? Ese orden y ese sistema lo van a ir aprendiendo a lo largo de que se vayan dando las demás clases teóricas. Ya es un orden que se debe seguir, no nos podemos saltar. Nos va a tomar tiempo realizarlo, por lo menos nos toma 1 hora o hasta 2 horas incluso revisar al paciente y debemos ir anotando en esa secuencia. Ya, aunque nosotros notemos que hayan sistemas, ya sean las funciones cerebrales, ya sea la parte motora, la parte meningia, digamos, notamos de entrada que está normal, igual debemos revisar, porque muchas veces podemos encontrar algunos datos que pueden ser secundarios, o algunos datos clínicos secundarios a la patología de base o secundarios a otra patología concomitante en ese momento, ¿no? Entonces igual los debemos anotar. Tenemos un límite también, como es un documento legal, muchas veces los pacientes ingresan en estado crítico, ya, o la evolución es muy tórpida de la enfermedad. Entonces debemos realizar la historia clínica hasta las 2 horas del ingreso. Es decir, si el paciente ingresa a las 8 de la mañana, hasta las 10 de la mañana ya debería estar con su historia clínica, ¿no? Revisada, firmada, sellada. No importa si es en la madrugada, si entre las 3 de la mañana, máximo hasta las 5 de la mañana ya debe estar realizada la historia clínica. Esto por la evolución que puede tener el paciente, ¿no? Puede que en 1 hora, 2 horas, su estado neurológico cambie. Entonces va a ser necesario, en especial si es que vamos a derivar a otra especialidad de mayor complejidad que como la terapia intensiva, vamos a ver, vamos a necesitar incluso ver cómo ha ingresado este paciente y cómo ha evolucionado dentro de esta hora, estas 2 horas. ¿Ya? Em, Al final de la historia clínica, como en todas las especialidades, se plantean diagnósticos, ¿no? Que también hay un sistema para hacerlo. Esa es una de las particularidades de la historia clínica neurológica. Bueno, lo que les voy a mostrar a continuación es la historia clínica de una paciente que ha estado ingresada en un servicio de neurología en el hospital de clínicas. Y este básicamente es nuestro formato de historia clínica em, que es llenado por el interno y por el médico residente que está en ese momento. Y hay que después es revisada por los médicos de planta, ¿ya? Entonces, empezamos siempre como en cualquier historia clínica con la anamnesis, donde están todos los datos de filiación,
donde incluimos el nombre, la edad, el estado civil, que es bastante importante, la ocupación a la que se dedica. Hay patologías neurológicas que pueden estar ligadas a al trabajo, el lugar de nacimiento, donde vive actualmente, la fecha de nacimiento, ya la fecha de internación y la fecha de historia clínica, que deberían ser iguales, ¿no? Como ven acá, no tendría por qué hacerse la historia clínica al día siguiente. La fuente de información, que es igual bastante importante, si nos la da el paciente, si nos la da los familiares, ¿ya? Y acá podemos anotar incluso algún teléfono, que es igual, es súper importante. Y si esa información nosotros notamos que es confiable o es poco confiable, ¿ya? La confiabilidad. ¿Listo? Esos son los datos de siempre. Los motivos de internación, ya los vemos, ahí es lo que de primera instancia lo ha traído al paciente a la consulta o a la emergencia, ¿no? Si nos ha dicho que de pronto ya no puede mover los brazos, si de pronto no siente la mitad del cuerpo, si de pronto se ha desmayado, ¿ya? Entonces eso. Es importante aclarar que esto en muchos casos puede ser llenado a mano o en computadora. Si fuera llenado a mano debe ser hecho con letra clara. Los datos deben ser bastante precisos. Por eso son datos y preguntas bien puntuales que le hacemos, ¿no? Pasamos a la segunda parte de la historia de la enfermedad, donde encontramos em, la historia como tal, ¿no? La historia de la enfermedad actual es el relato de cómo ha empezado esto. Muchas veces el paciente nos va a dar datos muy incompletos o nos va a empezar a contar información desde muy atrás o va a saltarse todo el inicio de su enfermedad y solo nos va a contar lo que ha pasado en ese día. Entonces debemos ser bastante cuidadosos con la anamnesis para saber y determinar cuándo podría haber empezado su patología actual y preguntar desde esa vez. Como dice acá, por ejemplo, es un cuadro de 2 semanas de evolución. Entonces, nosotros ya hacemos nuestra anamnesis. En algunos casos puede ser dirigida de acuerdo a lo que nos vaya contando. Dentro de la historia de la enfermedad actual debemos tomar algunos recaudos. Debe tener un orden cronológico, es decir, no podemos contar o empezar a escribir lo que le ha pasado hoy día y a continuación de eso lo que le pasó hace 2 semanas y después lo que le pasó hace 4 días. No podemos hacer eso, ¿ya? Debemos escribir en orden. Si ha empezado la patología hace un mes, bueno, empezamos a escribir hace un mes, luego qué pasó hace 3 semanas, hace 2 semanas, hace una semana y qué pasó hoy, ¿ya? En ese orden. La información debe ser la más relevante. Cuando anotamos detalles o muchos detalles o toda la información que nos dice el paciente, nos puede llevar a confusiones, ¿ya? A veces la información puede ser muy ambigua y nos puede llevar a, a confusión. Entonces, solamente la información que sea más relevante para la patología. El lenguaje del paciente es lo que nos interesa en este punto. Debe estar anotado como lo describe el paciente, ya con sus palabras. Podemos, obviamente, nosotros utilizar un lenguaje que sea más entendible, pero no necesariamente un lenguaje médico. Por ejemplo, si el paciente nos dice, he dejado de movilizar las piernas o se me han paralizado las piernas, nosotros no vamos a notar así, ¿no? El paciente refiere que se paralizan sus piernas. Lo vamos a llevar a un lenguaje un poco más de nosotros, le colocaremos, paciente refiere paresia de extremidades inferiores, por ejemplo, ¿no? Y le preguntamos dónde las ha sentido, cómo las ha sentido, y ahí en base a eso preguntamos, ¿no? Si ha sido ascendente, descendente, si ha sido súbito, ya, pero lo trasladamos a un lenguaje que pueda ser comprensible. No, no utilizamos abreviaturas, ya, evitemos siempre eso en lo más posible porque nos pueden llevar a confusiones. Muchas veces la historia de la enfermedad la puede requerir otra especialidad y como en cada especialidad tenemos nuestras propias abreviaturas, entonces posiblemente no se comprenda ya lo que estamos tratando de poner o decir. Em, Como les había dicho, no podemos utilizar el lenguaje técnico netamente, ya podemos usar las palabras del paciente. En algunos casos va a ser necesario incluso anotar lo que el paciente nos dice tal y como está. Para eso podemos utilizar las comillas. Podemos decir, por ejemplo, cuando el paciente a veces no puede describir el tipo de dolor de cabeza que tiene, a veces nos dice, siento como, no sé, es como si como si tuviera agua en la cabeza. Entonces, como no podemos
darle un nombre técnico a eso en ese momento, entonces lo anotamos entre comillas, ¿no? Refiere como, entre comillas, sensación de agua en la cabeza, ¿ya? En esta parte de la historia debemos nosotros describir el curso de la patología en los diferentes ámbitos. ¿Qué significa esto? Pacientes van a llegar, digamos, nos llegan a emergencias o nos llega a la consulta donde el paciente ya ha pasado por otras instituciones o ya ha pasado por la unidad de emergencias. Entonces tenemos que ver si, digamos, hace una semana ha empezado su cuadro, posteriormente ha estado internado en una clínica, qué ha pasado en esa clínica, ¿no? ¿Cómo ha evolucionado? ¿Qué ha recibido? ¿Si ha mejorado, ha empeorado? Se han añadido nuevos síntomas? ¿Y por qué se ha ido de esa clínica? ¿Y cómo es que llega a nuestra institución? Entonces, todo eso debe estar descrito, ¿ya? Igual dentro de con el orden cronológico. ¿Listo? Bueno, eso con respecto a la historia de la enfermedad actual. La historia neurológica igual tiene los antecedentes personales no patológicos, ya son los datos propios del paciente, de su vivienda, de algunos de sus hábitos, ya los antecedentes personales patológicos. Acá debemos anotar siempre la fecha, ya sea el mes o el año por lo menos, cuándo ha sido la cirugía, cuándo ha sido su accidente, cuándo le han diagnosticado su diabetes, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tratamiento recibe y dónde ha sido diagnosticada en una institución particular? Anotamos si es en un hospital, a veces solamente anotan o el diagnóstico ha sido dado en un centro de salud, en una posta, entonces, o la especialidad que ha dado el diagnóstico, ¿no? Eso también debemos anotar y tener en cuenta. Los antecedentes familiares igual debemos ser bastante puntuales con esto. Si sus abuelos, su papá tienen alguna enfermedad o si tienen algún cuadro que sea parecido al del paciente. Y en caso de tener pacientes mujeres, los antecedentes ginecobstétricos, donde preguntamos cuántas veces ha estado embarazada, cuántos partos ha tenido. Es importante hacer énfasis en los abortos, ¿no? Si nos dice que ha tenido 5 embarazos, pero solamente 2 partos y el resto han sido 3 abortos, o sea, ¿qué ha sucedido, no? Es un número llamativo. ¿Han sido espontáneos? ¿Han sido provocados? Si han sido espontáneos, ya es un dato que nos llama la atención. Se utiliza métodos anticonceptivos, también lo podemos anotar acá. ¿Qué tipo, no? Si son orales, si son inyectables, ¿ya? Ese detalle igual es bastante importante. Luego pasamos al examen físico. El examen físico general. En el examen físico general nosotros anotamos cómo estamos viendo al paciente en ese momento, si es buen estado, si su estado es regular, y anotamos sus signos vitales, ¿no? Estos signos vitales son los signos vitales de ingreso, es con lo que ha ingresado el paciente, con lo que lo estamos viendo en ese momento. Estos datos obviamente van a cambiar al día siguiente, entonces nosotros nos bajamos acá con cuánto ha ingresado de frecuencia cardíaca, de temperatura, ¿ya? Su perímetro abdominal, ¿listo? Y nos pasamos al examen físico segmentario. Ya acá, como en cada especialidad, ustedes van a ver, van anotando la descripción de todos los sistemas. En neurología también tomamos énfasis en el examen de la cabeza, donde lo dividimos en el cráneo, y ahí anotamos sus particularidades, ¿no? Si es simétrico, si tiene abombamientos, depresiones. Algunos de nuestros pacientes llegan, por ejemplo, con depresiones, que han sido sometidos, por ejemplo, a cirugías. Entonces, a veces les falta una parte de alguno de los huesos del cráneo, entonces eso es lo que notamos. Si hay válvulas que sean palpables, ya a veces pueden haber masas, entonces anotamos todo aquello, ¿no? Y algunos detalles o particularidades del rostro, la cara. A partir de acá ya continúan todos los sistemas cardiológico, gastroenterológico, urinario, todo, ¿ya? Y al final tenemos el examen neurológico. El examen neurológico es bastante extenso, ya lo podemos dividir en 5 o en 6 ítems bastante amplios, ya los vamos a enumerar. Vamos a empezar por esto. A medida que vayan avanzando las clases teóricas, se les va a describir cómo se hace la semiología de estos segmentos, ya acá solamente lo vamos a mencionar y eso nos sirve como un pantallazo general para ver em, qué se nos viene más adelante. Empezamos con las funciones cerebrales superiores. Ya en la teórica que sea de este tema, les van a detallar cómo se realiza la evaluación.
Pero empezamos con esto, ¿no? Empezamos detallando las funciones cerebrales del paciente, que ya es lo primero que vemos en el momento, desde el momento que ingresa y desde el momento que nos empieza a hablar el paciente. Nos vamos al segundo acápite, que son los pares craneales. Acá ustedes saben que los pares craneales son 12 y cada uno de estos pares tiene su propia forma de evaluación y sus propios datos clínicos. Entonces, lo empezamos describiendo cada uno, ¿no? El nervio olfatorio, anotamos si es que está normal, podemos poner como conservado, o si es que notamos alguna particularidad, anotamos acá, ¿no? Del lado derecho con disosmia, con cacosmia, ¿ya? Lo vamos anotando y lo vamos escribiendo. Posteriormente seguimos con el nervio óptico, donde evaluamos las cuatro esferas que tiene este par. Si anotamos esta disminuida, la audiencia visual, el fondo de ojos, si no se ha realizado, también debemos especificar por qué, porque el paciente no colabora, porque está inconsciente, ¿ya? Los campos visuales, la visión en colores, si está normal, y anotar incluso qué pruebas o qué hemos utilizado, ¿ya? Para la evaluación del tercer, cuarto y sexto par, igual, en base a lo que les vayamos explicando más adelante, vamos a ir anotando si está todo normal, si hemos encontrado alguna alteración o alguna particularidad, ¿ya? Igual lo mismo con los siguientes pares, el nervio trigémino en sus funciones motora, sensitiva y sus reflejos, el nervio facial igual en su función motora, en su función sensitiva y su función sensorial, el nervio auditivo en sus dos porciones, coclear y vestibular. Anotamos en base a la revisión que van a aprender a hacer cuando llevemos pares craneales. El glosofaringio y vago, que se evalúan juntos, ¿ya? El nervio espinal y finalmente el nervio hipogloso, ¿ya? Si notamos alteraciones, todas las vamos anotando aquí. Debemos siempre precisar qué lado es el que está afectado, ¿no? Si es el lado izquierdo, derecho, si son los dos lados. Eso debemos tener bastante cuidado. Luego nos pasamos al examen motor. El examen motor igual tiene su sistema de evaluación. Empezamos por el trofismo, nos vamos a evaluar la fuerza muscular, que como vemos acá se hace por segmentos, ¿no? Desde la flexión de los codos, extensión de la muñeca, extensores del codo, flexores de los dedos, ya para miembros superiores. Luego para miembros inferiores igual, los flexores de la cadera, de la rodilla, del tobillo, extensores de los dedos, flexores plantares del tobillo. Y cada uno de estos segmentos y por lados, ya sea derecho e izquierdo, lo vamos anotando. Ya, sobre 5 utilizando la escala de Daniels, vamos anotando cuánto está la fuerza muscular en cada segmento, ¿ya? Para ver justamente qué lado está afectado y si es simétrica esta alteración. Vemos cómo está el tono, si hay temblores, si hay fasciculaciones, ¿ya? Y los reflejos. Los reflejos igual, los más comunes, el bicipital, tricipital, rotuliano y aquiliano, debemos anotar el lado derecho y el lado izquierdo, si están presentes o ausentes, como en este caso, ¿no? Que están ausentes, se va colocando como un negativo, ¿ya? Y la presencia de los reflejos cutáneo abdominales, ya que igual los podemos anotar como derechos e izquierdos, ¿ya? Acá, así como hay reflejos normales, van a ver que también hay reflejos anormales y aquí anotamos cuáles están presentes y cuáles están ausentes. Por eso les digo que debemos buscar cada un reflejo en los dos lados, en el lado izquierdo y derecho del cuerpo, ¿ya? Acá anotamos, por ejemplo, el reflejo de Hoffman, Trommer, Clone, Babinski, y ahí vemos si está, anotamos, ¿no? En qué lugar lo hemos encontrado. En este punto podemos utilizar algunos esquemas o dibujos, ya sean prehechos en la historia clínica o incluso se pueden hacer a mano, ¿ya? Donde podemos anotar, por ejemplo, acá los reflejos eh, a nivel del codo, por ejemplo, los reflejos bicipital, tricipital, anotamos con una cruz o un negativo para que sea igual entendible. Ya los reflejos a nivel de la cadera, las rodillas, los rotulianos, vemos cómo están los movimientos de los pies. Entonces podemos ampliar este tipo de esquemas o dibujos que nos orientan también, ¿no? Ya en el momento de nuestro primer encuentro con el paciente. Luego tenemos el examen sensitivo. Acá, como lo van a ver más adelante, se divide en sensibilidad superficial y profunda. En estos cuadros podemos anotar qué tipo de sensibilidad está alterada o si está todo conservado, ¿ya? Es mejor utilizar estos esquemas que son los dermatomas, ya tanto anterior como posterior, para nosotros marcar
con una línea o marcar con un cuadro el sitio que hemos encontrado alterado. Ya como en este ejemplo, por ejemplo, que no es del paciente, solamente es para un ejemplo, vemos que está alterada toda la sensibilidad del lado derecho. Ya todo el hemicuerpo derecho tiene una alteración sensitiva, lo mismo del lado tanto anterior como posterior, ¿no? Del lado derecho. Podemos emplear igual este tipo de dibujos, ¿ya? Y marcar los sitios que hemos encontrado alterados. Incluso los podemos pintar si encontramos algún dermatoma más específico. Finalmente nos vamos al examen del cerebelo, que suele ser igual más extenso incluso. Vemos los datos de irritación meningia, si están presentes o ausentes, con todos los signos que vamos a ver más adelante. Vemos el examen del cráneo óseo, el examen de la columna vertebral, ¿ya? Si hay dolor, si hay masa, si hay limitaciones funcionales, todo eso lo anotamos aquí. Y el examen neurovascular, siempre hacer la auscultación a nivel del cuello, la región carotídea y los pulsos, ¿no? Y finalmente, em, lo que les había mencionado. Primero anotamos todos los exámenes complementarios con los que llega el paciente, ya sean laboratorios, sean estudios de tomografías, resonancias, radiografías. Anotamos acá igual en orden cronológico para ver cuál ha sido primero y qué encontramos nosotros, ¿no? Si tiene un informe, reportamos lo que dice el informe, ¿ya? De absolutamente todos sus exámenes. Esto nos sirve que igual para comparar em, a lo largo de su evolución cómo ha mejorado, cómo ha cambiado. Y finalmente nuestra impresión diagnóstica, ¿ya? Que lo dividimos generalmente en un diagnóstico sindromático, como en este caso, por ejemplo, se anota un síndrome de Guillain-Barré, un diagnóstico anatómico, es decir, qué sitio está afectado. En neurología, todo el examen neurológico que hacemos siempre tiene un carácter localizador, es decir, nos dice qué segmento o qué sistema está afectado para nosotros poder buscar en ese lugar, ¿ya? Porque hay tantos exámenes complementarios que no le vamos a pedir todos al paciente, ¿no? Tenemos que ser específicos y saber qué le vamos a pedir. Muchas veces también por las limitaciones económicas que puede tener el paciente, ¿no? Entonces, anotamos el sitio anatómico, anotamos nuestro diagnóstico clínico, la probable etiología, ya sea autoinmune, infecciosa, traumática, dependiendo de lo que determinemos, y los otros diagnósticos que encontremos en ese momento, ¿no? Como vamos a tomar signos vitales, vamos a medir, vamos a pesar, tallar al paciente, ya podemos ver si tiene un síndrome metabólico aparte, si tiene algún grado de obesidad, hipertensión arterial, eso lo vamos anotando acá. Es importante saber que estos diagnósticos son presuntivos al ingreso, ¿ya? Por lo tanto, se pueden modificar, pueden ir cambiando a lo largo de la evolución del paciente. Puede empezar con un diagnóstico y añadirse otro o cambiar un poco, ¿ya? A medida que vamos haciendo nuevos estudios complementarios. ¿Listo? Estos diagnósticos evolucionan siempre con el paso de los días, ¿ya? Y muchas veces se mantienen cuando el cuadro de inicio de ingreso no ha cambiado. ¿Listo? Entonces, esas son las particularidades que tiene la historia clínica y todo esto lo vamos a averiguar en las prácticas para que sepan cómo se va llenando y completando cada uno. Muy bien, hasta acá la primera teórica de historia clínica.